Ojo, líder, rápidamente, que se quita el casco. Algo le ha pasado, como si le hubiese picado un bicho. Sí, el maillot. Qué cosa más rara lo que le pasa ahí al líder. Pues ya sabemos dónde va el líder. Le dio el apretón al líder. Madre Ojo, mía. el líder le da el apretón. Volata Radio, con Pau Mitjans. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Ya ha arrancado la temporada de ciclismo en ruta, con las primeras competiciones del World Tour en Australia y las primeras pruebas también en el continente europeo. Y en Volata Radio hacemos lo propio. El primer capítulo del año fue un relato sonoros de la Farther Scotland de Juan Antonio Flecha, que por cierto podéis recuperar en las principales plataformas de podcasting si aún no lo habéis escuchado, pero en este capítulo venimos cargados de contenido y con un protagonista que teníamos muchas ganas de invitar al podcast. Él es Aitor Biribay, responsable de nutrición y fisiología del equipo Ineos Grenadiers. Al inicio del capítulo habéis podido escuchar la narración en Eurosport de un momento que ya es historia del Giro de Italia. El momento en el que Tom Dumoulin, líder de la carrera con la maglia rosa, tuvo que parar a hacer sus necesidades. Fue antes de la ascensión al Umbrail Pass en el 2017, momento que captaron las cámaras. El neerlandés acabó ganando el Giro, pero ese día creo que muchos nos dimos cuenta que no solo la táctica, no solo el trabajo de fuerza, ni tampoco solamente la elección de material, por poner 3 ejemplos, son claves en el ciclismo profesional. Esa imagen evidenció también la importancia de entrenar el sistema gastrointestinal, es decir, la importancia de la nutrición. Por eso queremos hablar con Aitor Biribay, que con 30 años se ha convertido en un referente en su campo y que trabaja con algunos de los mejores ciclistas del pelotón internacional. Ahora está en el Ineos, pero antes ha trabajado también con el Astana, con el Delco, con el Euskaltel Euskadi y con otros atletas de primer nivel de la talla de Kilian Jornet. Con él reflexionaremos sobre la nutrición y la fisiología en el ciclismo profesional, sobre las claves, la evolución que ha tenido, algunos puntos más críticos y sí, también sobre los más que famosos test de lactato que estamos viendo estos días en muchas de las redes sociales de los equipos ciclistas. De verdad, no os perdáis la charla que hemos mantenido con él en la tienda Messier Velo en Barcelona. Hemos aprovechado que Aitor estaba por aquí en Barcelona para charlar con él cara a cara y ya os digo que es un aprendizaje constante. Pero antes de ir con Aitor Biribay, como siempre hacemos en el podcast, pasaremos por la redacción de la revista Volata para analizar con Olga Ábalos e Isaac Vilalta este inicio de temporada y nos hacemos pesados y nos vais a disculpar, pero hay que recordarlo. Agradecemos mucho si le podéis dar al like, al me gusta, valorar el programa en la plataforma que uséis habitualmente para escucharnos, ya sea Apple Podcasts, Spotify, valorando el programa, en iVoox dándole al like del capítulo, comentando, os leeremos, recibiremos vuestro feedback y lo que decimos, dejarnos en comentarios ideas, sugerencias de invitados, lo que os ha parecido el capítulo, lo que queráis, porque todo esto nos ayuda a seguir mejorando y a seguir implementando algunos cambios que veréis próximamente en los capítulos de Volata Radio y en este podcast, porque al final lo que queremos es que entre todos consigamos el mejor producto. Y también, si nos podéis seguir en redes sociales, @ccvolata en Instagram y en X, y en Facebook, si aún utilizáis Facebook, pues poniendo en el buscador la palabra Volata y os saldrán y estaréis al corriente de todas las novedades y todos los artículos que vamos subiendo desde la revista. Hecha la introducción, arrancamos.
Questa edizione si decide alla volata, en una volata c'è anche... Y ya volvemos a estar por aquí en Volata Radio en este nuevo año, un nuevo año que vendrá cargado de novedades que ya os iremos explicando en los próximos capítulos, pero en todo caso, en este primer capítulo como tal del 2024 tenemos otra vez por aquí a Olga Ábalos y a Isaac Vilalta, directora y jefe de contenidos de la revista Volata, a los que tenemos que desear un feliz 2024, porque aunque estamos a finales de mes, pues aún no habíamos hablado con ellos y siempre está bien celebrar el buen año si es que aún se puede hacer. Olga, Isaac, no sé si lo hacéis vosotros aún, pero bueno, en todo caso yo os deseo feliz año. Yo creo que sí, ¿no? Feliz año. Y también, bueno, nos lo podríamos felicitar cada episodio, en plan, ¡hey, feliz 2024! Exacto. A mí me parece ya de otra vida, pero no, los deseos positivos siempre son bienvenidos. Pues entramos ya un poco en materia porque la temporada ya ha empezado. Estamos a finales de enero y ya se han celebrado algunas competiciones. Seguramente la más importante es el Tour Down Under, la primera prueba World Tour del 2024. Victoria para Stephen Williams en categoría masculina. Para Sara Gigante, lo pronunciaremos así, porque aquí al menos Gigante se pronuncia así, en categoría femenina, pero en todo caso ya volvemos a esa espiral, ¿no?, de competiciones durante la semana, fin de semana, ya primeros resultados, consultas a Pro Cycling Stats constantemente, es decir, que ya volvemos a estar en eso que nos gusta, ¿no?, en estar pendientes un poco de la competición y menos de las pretemporadas y de los mercados de fichajes, entre comillas, de estos últimos mes y medio, 2 meses y las últimas semanas. Sí, totalmente. Ya estamos ahí en la... mirando el calendario, ¿no? Porque además ahora ahí como el calendario femenino también ha ido aumentando, ¿no?, de carreras. Tienes que estar constantemente mirando si no te has olvidado de alguna cosa, ¿no? Digo, este fin de semana que había, porque claro, constantemente hay nuevas competiciones, ya hay muchísimas carreras que también se utilizan, ¿no?, lo utilizan los equipos para ponerse a prueba, y bueno, hay que estar atento a ver si... ¿Cómo se va poniendo toda la maquinaria en marcha? Sí, en carretera, Isaac, perdona, de momento no han debutado los grandes tenores en competición masculina en ruta, pero bueno, ya hemos tenido las primeras pinceladas. Decías, perdona. Sí, no, que no es necesario competir porque está pasando un fenómeno que no es nuevo, que hace años que lo estamos viendo, pero se va consolidando y añadiendo ingredientes poco a poco, que es estas pretemporadas ya más planificadas, ¿no? Ya sabemos que en diciembre pues ya los equipos ya se ven, que en enero hay un segundo bloque de pretemporada y que la concentración de los equipos principalmente, y siendo egoísta, pues nos va muy bien a todos nosotros. Pues sí, algunos en Mallorca, pero la gran mayoría en la costa valenciana. Y esto sí que de alguna forma unifica criterios, ¿no? Incluso por los que lo vemos desde fuera, pues sabemos un poco por dónde está todo el mundo. Y vemos este fenómeno de la costa valenciana, de las pretemporadas aquí, en que los equipos van ordenando poco a poco pues su calendario. Y no solo eso, sino que además, y digo lo de añadir ingredientes nuevos, pues también se incorporan algunas primeras carreras, que ya vemos que sí que hay Australia, pero las primeras en suelo europeo pues son en Valencia, en Castellón, en un fin de semana de sábado-domingo. Después viene Mallorca, pero es que además coincide con el ciclocross en Benidorm, además coincide con la Challenge Mallorca femenina, o sea que vemos que la estrena ya se estabiliza y que va por aquí y que, insisto, siendo egoístas, pues nos va pues lo más de bien porque nos queda todo muy cerca. Sí. Ha habido muchas pruebas ya, Olga. Sí, y de hecho ahora estaba oyendo a Isaac que ha citado a ciclocross de la prueba del Copa del Mundo de Benidorm. Nosotros hemos estado por allí cubriendo la prueba y ahora recordaba una declaración de Tom Pidcock esos días en los que decía que
que la prueba de Benidorm iba muy bien a nivel de preparación, ¿no? Porque estaba en el punto justo en el que, ¿no?, los corredores ya están en ese pico de forma, ese primer pico de forma, ¿no?, en el que ya empiezan a poner a prueba la explosividad y los vatios, ¿no?, de ser capaces de generar vatios. Y Pidcock decía que Benidorm le iba súper bien para la preparación para la carretera, porque, bueno, y de hecho solo ha hecho esa prueba de ciclocross este año, y que en el calendario estaba muy bien posicionada por eso. Y seguramente le ha pasado lo mismo a Van der Poel, que también estaba entrenando por la zona de Alicante, y le ha ido muy bien para también empezar a arrancar bien la temporada de carretera. Bueno, es que os diría que la zona de Benidorm, de Calpe, es decir, toda esa zona se ha convertido en una referencia ciclista y en un destino ciclista. No diría la meca de momento, pero en estas pretemporadas es que prácticamente todos los equipos pasan por allí. Tú ves contenido, sobre todo en redes sociales, ¿no? Ahora que se comparte todo. El otro día estaba viendo, por ejemplo, un vídeo del Movistar Team, del Sin Cadena, del amigo Pablo Ordorica, precisamente en Calpe, en Coll de Ratas, cómo hacían los test de lactato, que es otra cosa de la que vamos a hablar en el capítulo de hoy con un amigo del podcast, pero también con un especialista top sobre la materia, como es Aitor Biribay del Ineos. Estad atentos porque la entrevista vale la pena, pero en todo caso es que son zonas que todos los ciclistas van allí, ya sea esta zona de Calpe, Benidorm y alrededores, o a Mallorca, porque es que lo que es pretemporada, después ya cuando son concentraciones en altura, pues ya los ves en otras zonas, ¿no? En centros de alto rendimiento, que si Sierra Nevada, que si el Teide, pero estos finales de año y principios de año, diciembre, enero, prácticamente el territorio es de la Comunidad Valenciana. Sí, y además el fenómeno es que es completo, porque es que no están solo los equipos UCI, están equipos Continental, están equipos de categorías inferiores de muchos países. O sea, tú puedes, mira, me acuerdo una anécdota. Antes de llegar a Benidorm, paré en Calpe y tomando un café, buscando ahí una cafetería del estilo ciclista, a ver qué se pesca por ahí, pues había equipos desconocidos, categoría masculina, categoría femenina, que estaban ahí tomando un café y pensé, pero ¿dónde van? O sea, los presupuestos de estos equipos, ¿cómo es que destinan ya una parte para completar un stage de pretemporada en la costa valenciana? Y esto es, yo creo que se ha generado este contexto en que, bueno, otro detalle significativo, en un mismo hotel en Calpe estaban 3 equipos, y yo creo que no es casualidad que los 3 fueran franceses. Total Energies, Cofidis y FDG Groupama, estaban los 3. Yo creo que esto también está hablado, está planificado y les va bien, porque compartir con equipos de un contexto similar por la lengua, que puedes dejarte material, que puedes compartir horas, todo esto, pues yo creo que aquí hay ya un trabajo, como te decía antes, que ya ha generado pues una situación que va a durar años. Y si no me equivoco, perdona Olga, no sé si eras tú, Isaac, el que lo explicabas, y es que el UAE cerró prácticamente un hotel para ellos cuando estaban en concentración. Y también es cierto que estas zonas de mucho turismo en verano, ¿no?, de temporada alta, también lo vemos sin ir más lejos, por ejemplo, en la Costa Brava, cerca de Girona, ¿no? Al final son zonas que tienen que desestacionalizar y que los precios en temporada baja, en enero o en diciembre, pues seguramente no son tan altos, y esto también ha favorecido que muchos equipos menores, ya no con unos presupuestos enormes, pues se puedan ir allí 4 o 5 días. Tengo grupetas de amigos que salimos en bici que de hecho lo hacen, por lo tanto, al final también acaba siendo un turismo, un destino turístico más y de calidad, podríamos decir.
Sí, de hecho, Sí, sí. también aporto una anécdota personal. Como, bueno, estos días, como comentaba Isaac, a nosotros nos va muy bien que estén todos los equipos concentrados porque hemos ido haciendo viajes Ujú. a Alicante, a hacer entrevistas, preparar contenidos. Y uno de los puntos también más, bueno, con más concentración de ciclistas es la parte de Altea, ¿no? Hay varios hoteles y comentaba, bueno, y tuve la ocasión de hablar con el director, ¿no? De nada, una conversación informal con el director de uno de estos hoteles y me decía de que, claro, hacía unos años en invierno eran hoteles de inserso, Ujú. así punto. No, no, tal cual. Y ahora, tal cual, serán hoteles que se llenaban gracias al inserso y ahora se llenan de ciclistas, bueno, porque están en pretemporada, pero esto, digamos que ha obligado también a los hoteles a hacer una inversión, ¿no? Para condicionar las instalaciones, ¿no? Entonces, este hotel, por ejemplo, se había gastado muchísimo dinero haciendo unos boxes, ¿no? Para que cada equipo tuviera su taller propio, segmentando la parte del comedor, ¿no? Para que cada equipo también pudiera tener una parte individual, etcétera, tener, bueno, espacio para poner los buses, tal, ¿no? Y, y bueno, les ha salido bien la jugada, o sea Y sí, que han pasado creo, del inserso a los ciclistas. creo que el poder adquisitivo de unos y de otros es un poco diferente y que podrá amortizar la Sí, inversión, ¿no? Porque, Bueno, no, sí, sí. no hay que menospreciar los bailes a las No. 9 de la noche, ¿eh? Ya, no. Pero en todo caso que se está girando un poco el Ay, calcetín. y puedo comentar, Sí. perdón, una anécdota. Es que me están viniendo cosas ahora mismo, que claro, nosotros tenemos, tenemos una cierta, bueno, eso, como no somos de Alicante, pero bueno, cuando vamos allí, pues tenemos, no sé, nos sentimos como parte también de, Sí. un paisaje conocido, no es el Mediterráneo, ¿no? Con lo cual, más o menos lo sentimos cercano. Y este señor de este hotel, pues claro, como los ciclistas comen mucho arroz, ¿no? Pues bueno, pues él, digo, bueno, pues si tengo que cocinar mucho arroz, pues voy a contratar a un experto arrocero, ¿no? Hostia, qué bueno. Y entonces en el hotel, que bueno, tuve ocasión de eso, pues me senté por allí y tal, en la parte del comedor, donde hacían las comidas y tal. Entonces vi que había una paella, ¿no? Que era una paella muy propia de Alicante. Y, bueno, y le pregunté, ¿y esta paella? Que no la había visto nunca, porque era de espinacas bueno, bueno, en catalán decimos seitó, no sé cómo ahora, no me acuerdo cómo se llama Sí, un tipo Boquerón. de... Sí, castellano. un boquerón, ¿no? Una Boquerón, sí, anchoa, sí, una paella boquerón. sí, de boquerones y espinacas, ¿no? Y entonces me dijeron, esta es la típica de aquí, digo, pero alguien lo sabe, no, pero, ¿sabes? Como encima apostaban, ¿no? Por cocinar productos súper locales, ya que tenían el experto arrocero, nada, es una anécdota, Pero Pero también te digo, Olga, que tener un establecimiento en Alicante y tener que contratar a un experto arrocero ya es, pues ya ves, es el plato típico, ya es la sí, especialidad sí, de la casa, ¿verdad? pero digamos que es un detallito, ¿no? Sí, sí. Y Bueno, es que... que me hizo gracia. Y ligándolo todo un poco, porque teníamos sobre la mesa, ¿no? Temas para tratar hoy, el tema de Benidorm, que ha venido para quedarse en el Mundial en la Copa del Mundo de ciclocross, también las primeras pruebas World Tour, pero es que si tú te fijas en el calendario, y creo que esto a nivel organizativo, desde las organizaciones de carreras españolas lo han hecho bastante bien. Y si tú ves el calendario, es que tienes la clásica de la Comunitat Valenciana, la Ruta de la Cerámica, que es el Gran Premio de Castellón, los trofeos de Mallorca, el trofeo Calvial, de Ses Salines, el de Serra de Tramuntana, el de Pollença, el de Palma, el ciclocross de Benidorm. Es decir, tienes en estas dos zonas de concentración de ciclistas a principio de temporada sus carreras correspondientes para preparar. Y la reflexión que me hacía estos días es... Seguramente si no tuviésemos, o si el Tour Down Under no fuese World Tour, buena parte de los ciclistas que han ido al Tour Down Under de primeras espadas estarían aquí.
porque es que al final sí que es cierto que el Tour Down Under tiene su historia, da sus puntos UCI, es una prueba World Tour, pero la paliza que te tienes que pegar para ir hasta Australia, seguramente muchos equipos se lo plantearían si cambiase de categoría. Sí, pero a ver, antes te decía que siendo egoísta es una situación que nos favorece, pero a mí me gusta que no todo se concentre en Europa, porque si no, al final vamos reduciendo, vamos simplificando, vamos perdiendo detalles, vamos perdiendo, y yo creo que, bueno, si la globalización, que tiene muchas cosas malas, tiene que tener algo de positivo, pues esto, llevar el ciclismo pues a otras partes, ¿no? Pero es cierto, porque además o gran parte o prácticamente todos los que están en Australia en diciembre estaban en esta misma zona de Alicante, de Valencia. Por eso, sí, es verdad. No es casualidad que hayan aparecido pruebas como en Castellón. No es casualidad, pero también es cierto, y lo vemos con el ciclocross de Benidorm, que hay mucho trabajo detrás y que hay trabajo bien hecho. Sí, 16.000 personas en Benidorm, una auténtica locura. Yo no pude bajar, vosotros sí que estuvisteis por allí, pero realmente desde fuera lo que se vio es una gran fiesta del ciclismo de una modalidad que históricamente aquí, pues más en el norte, ¿no? En el País Vasco sí que ha tenido bastante más tirada, pero que en otras zonas de España pues estaba en un segundo plano, pero con la irrupción de Felipe Orts, ¿no? Que le queda muy cerca y es el gran impulsor del ciclocross a nivel de resultados, sobre todo, ¿eh? Y después, teniendo a los tres tenores, es que mejor imposible casi. Sí, yo creo que la figura de Felipe, perdona, yo creo que es principal, ¿no? Porque veías ahí muchos aficionados, su peña, ¿no? Sus seguidores también por la zona, pero bueno, lo que decíamos antes, está bien también que aparezcan zonas nuevas, que las tradiciones se mantengan, pero que no solo vivamos de las tradiciones. Ojalá también hubiese una prueba en el País Vasco, ¿no? Porque ya sabemos que la afición ahí pues es única a nivel europeo, pero bueno, está bien que aparezca lo de Benidorm, y 16.000 pues será, no sé si la segunda o tercera, pero la mejor entrada de toda la temporada en Copa del Mundo fueron 17.000, no me hagas decir la prueba, pero sí que eran en Bélgica. Bélgica seguro, es lo que iba a decir. Sí. No, iba a decir que lo de Benidorm, digamos, yo creo que no se lo esperaban ni ellos que fuera a ir tan bien, porque cuando el año pasado, es que es la segunda edición solo, sí. O sea que en dos, y la primera edición creo que iban un poco a probar, a ver cuál era la respuesta del público, y se encontraron ya con 10.000 entradas, o sea, casi de saque, ¿no? Vendidas, luego llegaron creo que casi las 15.000, ¿no? El año pasado. Y creo que eso sorprendió incluso a la propia organización, y realmente vieron que aquí hay un potencial que no habíamos menospreciado incluso, ¿no? Y este año incluso la prueba ha ganado en infraestructura, ¿no? O sea, año pasado incluso la zona de prensa era bastante reducida. Ahora hay una sala de prensa un poco más apañada, digámoslo. Incluso este año hay marcas que han puesto zonas VIP. Están cogiendo un músculo, ¿no? Unas dimensiones de gran prueba internacional, Benidorm. Y realmente se vio un buen espectáculo, y cuando hablábamos con Pascual Montparler en su día sobre esta nueva prueba de Benidorm, lo tenía muy claro, y seguramente este empeño, estas ganas de hacer una prueba, pues se han saldado con que tengas en la segunda edición a Mathieu Van Der Poel, el campeón del mundo, a Wout van Aert, que es el que finalmente ganó, y a Tom Pidcock. Es que realmente es participación Pau, inmejorable. Sí. La duda que me queda, los tres estaban ya el año pasado también, repito, sí. La duda que me queda es cuando no estén, si va a haber 16, bueno, duda no, directamente no va a haber este público, pero creo que es importante aprovechar al máximo su presencia para ir generando cultura de ciclocross, para que el día en que no estén
pues haya suficiente conocimiento, afición, para que, bueno, igual no serán 16.000, pero igual son 9.000, 12.000, y acercarnos a lo que está pasando en Bélgica semana tras semana, ¿no? Y en este sentido sí que yo creo que ha mejorado la organización y esto es bueno respecto al año pasado, que se planteen qué no o qué se puede mejorar y hacerlo. Pero sí que hay un aspecto, los tres grandes, bueno, quizá Pidcock no, o el Ineos no, pero sí que la zona de los equipos de Jumbo, de Visma y de Alpecin, de Van der Poel y de Van Aert, estaban completamente bunkerizadas. Y esto yo creo que es malo para los aficionados y es malo para prensa que trabajamos en esto. No digo que se expongan como monos de feria, pero sí que quizá hay que encontrar un poco de equilibrio. Sí, pero es cierto que estamos hablando seguramente de las dos grandes figuras del ciclocross seguro y del ciclismo en carretera también, pero estoy de acuerdo de que el ciclismo no era esto, ¿no? De bunkerizar como otros deportes como el fútbol, en los que al final la distancia entre el aficionado y el jugador es total. Y precisamente estas pruebas, además de ciclocross, ¿no? Que los tienes mucho más cerca, los ves muchas más veces. Bueno, pues sí que sorprende un poco el hecho de que pierdas esta cercanía, que es algo que al menos se debería mantener, por lo que dices tú, ¿no, Isaac? Por crear escuela y por crear afición, porque al final, como más distancia hay entre los aficionados y los corredores, más distancia va a haber entre ellos a todos los niveles. Sí, y además el ciclocross también se ha caracterizado siempre por ser una especialidad muy... Bueno, que nunca ha intentado no tener este punto quizá elitista, ¿no? Que pueda tener a veces la carretera, ¿no? Que es es una prueba como muy, muy esencialista, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y con la aparición de estas, bueno, grandes estrellas, ¿no? Como Van der Poel y Van Aert, bueno, no la aparición, sí, sino quizá algunos comportamientos, ¿no? Incluso no sé, yo estos días para mí me resultaba, no sé, entre gracioso y también preocupante, ¿no? Ver estos vídeos, ¿no? que aparecía pues Van der Poel, ¿no? Con su Lamborghini, ¿no? En las pruebas de ciclocross belgas y lo dejaba aparcado justo al lado de roulottes, ¿no? Y el contraste, ¿no? Entre un Lamborghini y una roulotte, ¿no? Que es la típica, ¿no? del ciclocross, pues era bastante chocante. O el ¿no? Porsche de Pidcock. O el Porsche de Pidcock, ¿no? Que a ver, que tienen todo el derecho del mundo a comprarse el coche que les dé la gana, pero como que choca, ¿no? Choca no, esto que pero es que muchas veces creo vehículos. que no somos conscientes de la dimensión de estrellas que tienen estos ciclistas, sí, puede ser, y de esta generación sobre todo, ¿no? Porque tanto Pogačar como Vingegaard, como Van der Poel, como Van Aert y Pidcock, creo que los 5, Roglic también, pero tienen una dimensión de grandes ciclistas, pero también de estrella, ¿no? De un poco de... Y estos dos, de estrella del rock, sobre todo Pidcock sí, un poquito. Y Van der Poel, también Evenepoel por su carácter. Entonces, bueno, a todas las esferas se ve de manifiesto y se pone de manifiesto. El que no sé si va a ser una estrella o no, porque era otro de los temas que queríamos hablar. Hemos hablado ya de Benidorm, también de las primeras pruebas, y enlazándolo con esto ya para ir cerrando esta primera parte, me gustaría hablar seguramente de la sensación del Tour Down Under. Un ciclista que no sé si podíamos catalogar de estrella aún, es muy temprano, y esto de hacer predicciones a veces nos gusta, pero no siempre son acertadas, y las comparaciones son odiosas. Y estamos hablando de Isaac del Toro. Y queríamos hablar de él porque se ha hablado mucho, pero tú, Isaac, precisamente pudiste hablar con él este principio de temporada, y queríamos que nos explicases un poco cómo es en las distancias cortas, y si realmente tiene ese áurea que desprende, sobre todo después de ver la actuación que hizo, creo que era en la segunda o en la tercera etapa del Tour Down Under.
Bueno, la pregunta, o sea, la respuesta es no, no tienes. Es ahora, yo creo que el tipo es muy joven, sobre todo es muy prudente y Ujú. sobre todo pues no domina estos escenarios y en la distancia con los periodistas, por ejemplo, todavía a mí me transmitió la sensación de tipo sencillo, agradable, muy educado, pero que iba bueno, vamos a ver, no nos conocemos, ya veremos. Y mantiene un discurso muy prudente Ujú. en todo momento, que incluso de tan prudente, de tan cauto, de tan humilde, a veces te preguntas si es auténtico, pero sí, sí, el tipo habla muy bien, insisto, es educado. Eh, Fíjate que me sorprendió un detalle que me chocó, igual es más habitual de lo que pienso, pero no tiene representante, no tiene manager. De hecho, en el artículo Isaac del Toro, el ciclista que quiere aprender el oficio, si no lo habéis leído, ya tardáis, lo dejaremos en las notas del capítulo, pero está en la página web de Volata, escrito por Isaac. Es una de las cosas que destacas. Y también la tenía apuntada por aquí, Isaac, de, ostras, también me sorprendió de, no tengo ningún representante, todo ha pasado muy rápido y siempre me he apoyado por mi familia y amigos cercanos. Estoy feliz así. Que dure, ¿no? Sí, 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 me sorprendió. Después veremos, veremos. Yo soy de la escuela también de la prudencia y de no subir al nivel de estrella a un ciclista tan joven porque creo que es contraproducente, pero sí que la actuación deportiva en el Tour Down Under, en aquella, creo que fue la segunda etapa cuando atacó y ganó, es de un privilegiado, es de un superdotado. Veremos, veremos. Pies en el suelo, poco a poco. Tiene o lo tiene casi todo para llegar a ser un ciclista muy importante, pero por ahora vamos a ver, paso a paso, porque como él decía, lo que quiere es aprender el oficio, que eso me gustó mucho, aprender el oficio, no aprender a ser un buen profesional, no, aprender el oficio y que dentro de 10 años, decía él, seguir disfrutando del ciclismo como le gusta ahora. Olga, no sé si tienes algo que añadir. A mí, lo dije en su día, esa arrancada cuando vi el vídeo, la toma aérea desde el helicóptero, por un momento pensé, ostras, ¿es Pogačar el que está en el Tour Down Under o no? Porque, Iba a decir ostras, exactamente lo mismo. Digo, es a, Pogačar. a nivel de arrancada y de cómo salió y atacó, me recordó muchísimo a Pogačar el bailar encima de la bicicleta, el dominio del manillar, en cómo ponía los hombros en la arrancada explosiva, me recordó muchísimo, pero después pensándolo dije, ostras, es que seguramente, con lo joven que es, su referente más directo habrá sido Pogačar. Entonces, si te tienes que fijar en alguien, ¿quién mejor que con Pogačar? Porque este chaval, pues en los últimos 5 años, 4 o 5 años, es al ciclista que seguramente se querrá parecer, ¿no? Pues tiene sentido, tiene parte de sentido si tienes, obviamente, las características físicas que él tiene. Sí, y además, si puedes hacer un movimiento de este tipo, yo creo que es que el equipo también te lo facilita, ¿no? O sea, que eres un chico muy joven, o sea, y que el equipo también te dé la libertad, ¿no? Decir, pruébalo, ¿no? Tira, a ver qué pasa, ¿no? Y creo que eso también, creo que es un valor que hay que destacar. Seguramente a Pogačar ya han entendido que es difícil pararle porque él corre a su manera, pero que también lo puede hacer un corredor como Isaac del Toro. Bueno, creo que también desde la parte, ¿no?, de dirección deportiva también es un punto interesante. Y te lo Bueno, veremos, explicaba a veremos. ti, Isaac, te lo explicaba a ti, ¿no? Que escogió el UAE por cómo estaban haciendo las cosas, por todo lo que le ofrecían, por centrarse en seguir progresando y se ha visto que el UAE, en este caso con Machín y con todos los responsables técnicos, pues de momento con los ciclistas jóvenes están haciendo bien las cosas. Ya sea con Pogačar, con Juan Ayuso, ahora con Isaac del Toro, ¿no? Van teniendo sus oportunidades y no los queman muy temprano, o al menos desde fuera es la sensación que da.
Aprovecho, me puedes poner la música de Falca promocional creo que es en la siguiente volata, Olga, que tratamos Sí, a la fondo siguiente. vale, la planificación de temporada de UAE, cómo está trabajando el equipo. Pero bueno, sí, en este sentido, primero, Ermachín es un seductor en este sentido, seguro que habló con él, le vendió muy bien el producto, pero no es que venda por vender. Vemos este año, por ejemplo, UAE ha hecho 6 fichajes y a excepción de Nils Politt, que creo que son 29 años, y Sivakov 26, los otros 4 pues tendrán 19, 20, 21 y 23. Y hablo de memoria. Antonio Morgado, el portugués, también habla muy bien de él. Igor Arrieta, por ejemplo. Bueno, y además está o sea, que UAE lo trabaja muy bien porque también han creado el equipo continental, el Gen Z, Generación Z, de jóvenes ciclistas, además los que tienen controlados que siguen en otros equipos. En este sentido, yo creo que UAE lo trabaja muy bien. Después veremos, ¿eh? Entiendo lo que decías antes, la comparativa con Pogačar por el estilo, pero bueno, que esto es muy largo. No, y no se puede comparar a nadie con Pogačar porque es que al final es ponerle una presión. Sí que, bueno, desde fuera, pues los que nos dedicamos a analizar el ciclismo vemos similitudes, pero desde dentro está bien que tenga los pies sobre la tierra. Ahora decías, Antonio Morgado, 19 años, Isaac del Toro, 20, Igor Arrieta, 21 y Filippo Baroncini, 23. Por lo tanto, bajarán la media seguro en el UAE, porque es que son ciclistas súper jóvenes. Y lo que más me llamó la atención de Isaac del Toro es la nacionalidad mexicana, es de Baja California. Y ostras, ciclistas mexicanos, es que no recuerdo yo Raúl Alcalá, ¿no? Los que son... Sí, es el único que te puede venir a la cabeza si has leído... No habías nacido, Pau. Tú ya, no sí, pero si has leído un poco estos días, a raíz de Isaac del Toro, ¿no? Ostras, otros ciclistas mexicanos... Pero es que no recuerdo muchos, sinceramente. No. Creo que Raúl Alcalá estaba en el 7-Eleven, ¿puede ser? ¿O me estoy...? Y Motorola también. Motorola, ¿verdad? Sí, 7-Eleven y Motorola. Mira, sí, Motorola, sí. También el Colnago, el 7-Eleven, el PDM Concord, es decir, bueno, pues pasó por distintos, 2 etapas del Tour de Francia, en el 90 y en el 89, también una victoria en la Clásica de San Sebastián, por lo tanto un buen palmarés de Raúl Alcalá, que ahora le cogerá el relevo Isaac del Toro. Por añadir, por si alguno no lo sabía, Isaac del Toro ganó el Tour del Avenir, que es esta gran competición. Vendría a ser el Tour de Francia de los jóvenes, un Tour del Avenir que por ejemplo, es que estaba repasando estos días quién lo había ganado. Sian Uijtdebroeks, Tobias Halland Johannessen, Tobias Foss, Tadej Pogačar, Egan Bernal, David Gaudu, Marc Soler o Miguel Ángel López. Desde el 2014, los últimos 10 años, el 2020 no se disputó porque, bueno, por culpa de la pandemia. Son nombres que de entrada nos suenan a todos, son ciclistas importantes en sus equipos y por lo tanto Isaac del Toro, y un detalle, Pau, tendría que ser. Un detalle. Se disputa por selecciones, claro, la selección de México no es de las más potentes. Exacto. Pero es que encima del Toro ganó la general, una etapa en montaña, regularidad y jóvenes, porque son solo 20 años también. O sea, lo ganó todo en esta prueba, sí. Pues nada, lo iremos dejando por aquí, que si no se nos alargará muchísimo el capítulo. Damos por estrenada esta nueva temporada aquí en Volata Radio, en esta primera parte con Olga Ábalos y con Isaac Vilalta. Hablamos en próximos capítulos con novedades que ya os iremos contando a todos vosotros y que ya estamos preparando y carburando por aquí con Olga y con Isaac. Hasta la próxima, vamos hablando. Hasta la próxima, adiós. Un abrazo. Volata Radio, ciclismo, cultura, periodismo.
Y ahora sí, vamos con la entrevista a Aitor Biribay, responsable de nutrición y fisiología del equipo Ineos Grenadiers. Una charla distendida y relajada sobre uno de los grandes avances que ha sufrido el ciclismo y el deporte profesional en los últimos años, como es la nutrición deportiva y todas sus derivadas. Vale la pena escuchar a Aitor y aprender sobre una cuestión que ya está dando mucho que hablar, pero que estoy seguro que cada vez más incorporaremos y creo que deberíamos hacer en el propio análisis de las carreras y de los ciclistas, como puede ser el material o la táctica. Así pues, Aitor Biribay en Volata Radio. Nos hemos venido a un lugar especial, a una tienda de bicicletas en Barcelona llamada Messier Vélo, una tienda que si no habéis tenido el placer de visitar, os invito a que os paséis por aquí y saludéis a Fer, que seguro que os va a atender fantásticamente. Pero bueno, el caso es que hemos invitado aquí a un personaje para el podcast de Volata, a un gran amigo de la revista y del podcast. Él es Aitor Biribay, que vive en Barcelona. No es de Barcelona, pero vive en Barcelona. Él es vasco y es ni más ni menos que el jefe de nutrición y fisiología del equipo ciclista Ineos Grenadiers, el equipo de referencia, uno de los equipos que ha marcado las pautas en cómo hacer las cosas en esto del ciclismo, en los cambios que se han introducido en los últimos años, en los famosos marginal gains. Y nos hace mucha ilusión presentar y tener por aquí a Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Pau. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? La ilusión es mía, sí, de estar aquí. Te hemos citado por aquí porque hemos dicho, ya que estás en Barcelona, ya que has vuelto del Teide, no te veo muy moreno, pero bueno, ya que has vuelto del Teide, vamos a hacer un programa un poquito especial y en un entorno rodeados de bicicletas, de maillots, de revistas, entre las que está Volata, de manillares, de pedales, y también de algunas barritas y geles que veo por aquí, ¿no? Y decía, ostras, es una buena oportunidad para charlar un poco más distendido sobre un tema que a veces se nos hace un poco difícil, farragoso, ¿no? De hablar de ciencia, pero que al final tú lo que pretendes es comunicar también todo lo que haces. Porque explícanos un poco lo que haces. Bueno, antes de nada, este sitio que comentábamos ahora, ¿no? Que es uno de los pocos sitios donde se puede respirar ciclismo de verdad, ¿no? De antes, ¿no? Ciclismo, no solo el ciclismo que entendemos ahora, ¿no? Que también creo que a veces está bien recordarlo. ¿Qué quieres que te explique? ¿Qué es la ciencia? Pues nosotros... No, es la ciencia, no, pero decíamos... Yo me dedico a estudiar o a intentar entender cómo el cuerpo humano funciona, y en concreto el cuerpo humano de gente que se tira muchas horas sentada en un sillín encima de la bicicleta y que tenemos que asegurar no solo que rindan bien, sino que sean saludables y que tengan una carrera profesional lo más longeva posible y una salud la mejor salud posible. Y eso es la ciencia que hacemos, va siempre en torno a entender cómo... se puede resumir en entender cómo utilizan la energía y cómo pueden ser mejores en su relación con la energía, ¿no? Que eso es el metabolismo. Porque te decía, antes de poner a grabar, antes de darle al rec, vamos a hablar un poco de nutrición y me decías, no, de nutrición no, de fisiología, ¿no? Tenemos que cambiar un poco el concepto. En mi modesta opinión sí, porque yo creo que no se puede entender... En general, el entrenamiento, la nutrición, el descanso, etcétera, que al final son respuestas a una intervención de nuestro cuerpo, y sin entender cómo funciona nuestro cuerpo, difícilmente vamos a poder entender eso. Y yo es algo que siempre intento reivindicar. Mis maestros en esto siempre me inculcaron eso, y creo que tenemos que hablar del cuerpo, tenemos que hablar de fisiología, si hablamos más de nutrición quizá del metabolismo. Y a mí me gusta entender los cuerpos para entender estas áreas, ¿no? De entrenamiento, nutrición primero. Por lo tanto, es un todo. Es decir, absolutamente. Al final lo que ingieres es importante, pero todo influye. Todo influye, e incluso muchas veces aspectos que olvidamos, como la propia el entorno social donde estamos, la mentalidad, el mindset, sí. Que no me sale en castellano. Todo eso al final influye al rendimiento, y a veces tenemos esta costumbre analítica de coger como cuerpos
grupos musculares y células y demás, y al final, bueno, somos seres humanos que nos movemos por muchas otras cosas, o sea que, bueno, sin ponernos muy filosóficos, sí que es todo en general, pero bueno, estudiar el cuerpo en concreto hacia esos efectos es lo que a mí me motiva y lo que me está haciendo aprender. Eras una vez el cuerpo humano, ¿no? Ostras, eso sí. A mí me pilló un poco, bueno, demasiado joven, pero es una buena serie. Decíamos, estudiarlo todo un poco. Vale, pero vamos al inicio. Es decir, vamos a entrar en según qué temas, temas un poco más que necesitan una explicación más placentera, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Pero vamos al inicio de todo. ¿Cómo llegas tú al ciclismo, Aitor? Y sobre todo a interesarte por entender el cuerpo humano y cómo llegas también al Ineos. Explícanos un poco tu recorrido a grandes pinceladas para que la gente que nos esté escuchando te ubique un poco, así de entrada. Vale, pues depende por dónde queramos empezar. Bueno, yo vengo de Euskadi, de Vitoria-Gasteiz, una ciudad con con mucha historia y cultura del ciclismo, donde en una Ikastola, que es una escuela, una extraescolar era ciclismo, lo cual es muy, no solo poco común, no lo sé ahora, pero no lo era desde luego en Euskadi, me imagino que en otras áreas, no sé si quizá en países como Aquí Bélgica. Es poco común. Desde luego, exacto. Entonces yo tuve la oportunidad de empezar en Ikasbidea Ikastola, que era mi Ikastola, mi escuela, mi colegio, y ahí empezar en el club desde muy pequeño, desde los 6-7 años. Entonces la exposición al ciclismo ha sido desde siempre. Cuando ya me pude dedicar y me dediqué de forma más, digamos, profesional, pues creo que ahí es donde un poco nació mi inquietud por el cuerpo, porque al final me lo aplicaba a mí mismo y quería siempre intentar ser mejor, y de ahí pues los estudios y demás, todo ha evolucionado a ser lo que soy, yo creo. Cuando yo dejé el ciclismo, rápidamente me estuve expuesto a ser parte del staff, digamos, de otros equipos, y todo eso, pues junto a las investigaciones que hemos ido haciendo, pues yo creo que me ha llevado hasta Ineos ahora mismo. ¿Y lo tenías claro desde pequeñito? ¿Eras de los que analizabas la comida, el fotógrafo, ¿no? Tenemos a un fotógrafo por aquí, a Tomás, haciéndonos fotos. Hay gente que ya desde pequeño está con una cámara y acaban siendo fotógrafos. ¿Cómo nos tenemos que imaginar al Aitor de pequeño relacionado con la fisiología? ¿Ya te gustaba, por ejemplo, ver el cuerpo humano o eras una vez el cuerpo humano o no? ¿O te fue interesando a medida que te fuiste haciendo mayor y que fuiste entendiendo cosas relacionadas con el ciclismo? Sí, yo creo que más lo segundo. De pequeño yo no he tenido una vocación de, no sé, ser médico, o el que estudia biología y tal. Yo creo que fue el rendimiento lo que a mí me llevó a explorar mi cuerpo, a generar ese interés por cómo mola esto, ¿no? Cuando todo el mundo nos enganchamos al rendimiento. Lo que pasa es que yo lo hice quizá muy joven, y yo sí que recuerdo, lo decía el otro día en otra entrevista también, a los 16, 17 años, primero de juvenil, segundo, leer libros de fisiología, de medicina que probablemente no entendería. Que yo ahora los veo y digo, bueno, probablemente pues los leería en diagonal o entendería lo que... Y de ahí yo creo que surgió esa necesidad. Pero incluso luego yo estudié ingeniería civil, de obra pública, de puentecitos y tal, y canales y todo esto. Y fue cuando dejé la bici, y la ingeniería es algo que me gusta y me fascina, pero donde pensé, a mí mi pasión es el rendimiento deportivo, e hice ese cambio. O sea, que por vocación desde luego que no, pero por curiosidad, no sé cómo se dice esto, por ocio, desde luego que sí. O por interés, o por interés, sí. Sí, sobre todo yo te definiría, y que te conozco un poquito, nos hemos visto alguna vez más, un tipo curioso, un tipo que se pregunta el porqué de las cosas y va mucho más allá, ¿no?, de lo que seguramente pone un libro. Es decir, tú lees una frase en un libro y me da la impresión, y esto ya es a título personal, y me vas a permitir la licencia, de que tú lees la frase pero ya estás pensando en dónde me lleva esta frase, ¿no? No me quedo solo con la teoría. Eres un tipo muy práctico. Yo creo que sí.
O sea, yo creo, bueno, saber hacia dónde, o hacer un análisis de uno mismo es muy difícil. A mí no sé, quiero decir, porque ahora mismo estoy como expuesto a entrevistas y tal, y me estáis haciendo la necesidad de hacer este tipo de análisis. Yo, quiero decir, no me he analizado a mí mismo, pero si tengo alguna relación en lo que soy, como bien dices tú, creo que me estoy dando cuenta que sí, que soy una persona muy curiosa, muy inquieta, y que a mí lo único que me mueve es aprender, eso es lo que me gusta. Entonces probablemente pues lo que acabas de decir tú, desde luego me veo, o sea, me identifico en esa frase porque porque es así realmente. Lo decíamos al inicio, equipo Ineos Grenadiers, seguramente el equipo top a nivel de marginal gains, de cómo se hacen las cosas, de más el porqué, de los cómo, de un equipo con un presupuesto muy importante. Antes también habías pasado por otros equipos, Euskaltel, el Delco, si no me equivoco, el Astana, y llegas al Ineos. ¿Cómo es tu día a día en el Ineos, Aitor? Bueno, cuando yo llegué a cómo es ahora el día a día, es un equipo muy grande, es una estructura que, de hecho, incluso lo que acabas de decir realmente no es cierto del todo, porque ahora no es el equipo de referencia. O sea, la realidad es que ahora tenemos equipos que están ganando más, parece que haciendo las cosas mejor y demás, ¿no? Pero yo personalmente, esto es una licencia que quizá me tomo, creo que a nivel de estructura, a nivel de proyecto, no hay un equipo o sea, no hay parangón, quiero decir, es un equipo que no solo ha cambiado las reglas hace mucho tiempo, y yo lo veo en la forma de trabajo, independientemente del rendimiento, es decir, la estructura, los procesos, etcétera. Claro, es un equipo que lleva muchos años haciendo la cosa así, el resto de equipos creo que han seguido detrás. Entonces yo cuando llegué, es un equipo que te impresiona por no solo quizás ese modelo inglés de hacerlo todo muy protocolarizado y demás, los procesos internos y tal, sino también por la magnitud del proyecto. Y eso ha ido evolucionando, claro, por la confianza que tú vas cogiendo, y hoy en día pues parece que se me ha olvidado esa grandeza del equipo porque es como mi equipo ahora, ¿no? Pero creo que cada vez que pienso y me hacéis estas preguntas me doy cuenta del equipo que es y dónde estoy. Y bueno, y mi día a día, ya yendo a lo práctico, pues es... En este equipo se trabaja muchísimo, muchísimo. Entonces, por mucho que nosotros tengamos ciertos días que tienes que apoyar al equipo presencialmente, bien sea un training camp, bien sea unas reuniones, bien sea visitar la base de rendimiento donde la tenemos, o en carrera, es así lo más visual, nosotros trabajamos todo el día. O sea, la realidad es que especialmente el performance staff, que yo me incluyo allí, pues gente de rendimiento, trabajas todo el día, un horario de oficina, incluso sin horarios, que es el ciclismo, pero yo me levanto todos los días, esté donde esté, y en casa tengo que trabajar por el equipo. Entonces es una dedicación absoluta y además muy, muy intensa, ¿no? De hecho, llegaste hace pocos días de un training camp en el Teide, por lo tanto la relación con los ciclistas es casi a diario. Sí, absolutamente. O sea, el ciclista es lo que necesita, ¿no? Que el staff de apoyo que tiene realmente esté con él, ¿no? Y bueno, pues igual que el ejemplo del Teide, que he estado una semana ahí en un training camp, pues según he venido aquí, pues te toca dar apoyo a otros que están en otro bloque, o a los mismos, mientras estaban en el Teide también, a los que están entrenando en Denia y demás. Al final es un no parar y esto es el ciclismo, esto es lo que requiere. Nos tenemos que imaginar a un grupo de WhatsApp, a llamadas, ¿cómo es la relación con los ciclistas sobre todo, ¿no? Porque ahora hay muchos medios, también es cierto que no suena igual un mensaje por WhatsApp que una llamada. ¿Cómo es esta relación con ellos? Pues normal, quiero decir, al final son personas, a alguno en función de cómo son, pues le gusta más que hablemos, a otro más el WhatsApp, pero bueno, nosotros como equipo tenemos, una cosa es la comunicación staff corredor, y luego otra comunicación es que es mucho mayor lo que se hace detrás, lo que los corredores igual no ven. Claro. Todas las reuniones de staff que tenemos, toda la gente que hay que coordinar. Entonces, pues la mayoría de veces es que probablemente la mayor parte del tiempo, la pasamos hablando sobre el corredor sin que el corredor lo sepa. Que es todas las reuniones entre entrenador, nutricionista, los test, a nivel ya más grande de todo el equipo, una reunión de estrategia y demás, calendario. Entonces hay mucho ahí que está pasando y bueno,
La punta de la pirámide es la comunicación con el ciclista, que puede ser diaria, puede ser semanal, en función de las fases del año, en función de las necesidades, en función del carácter de cada ciclista, pero detrás pasan muchas cosas y ahí hay muchísima comunicación y a veces pues las calls y los meetings son diarios y bueno, eso es lo que requiere organizar a 130 personas que además no tienen una base común, porque el ciclismo tiene esa peculiaridad que no sé, aquí en el Barcelona vas allí a la base de entrenamiento, a las oficinas donde estén, ¿no? En el ciclismo no, cada uno vive en una parte, más allá de la gente que trabaja en las oficinas ahí, pues en Manchester, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Entonces, ponernos de acuerdo, pues muchas veces requiere muchas horas de calls y de muchas horas de ordenador. Hablas de un trabajo detrás, ¿no? Vemos la punta del iceberg que casi ni la vemos muchas veces, sobre todo en el apartado de fisiología, nutrición. Me gustaría entrar un poco más en este tema, en el tema de la nutrición del deportista, ¿no? Y de la fisiología también, pero es un tema que en los últimos años se le está dando una importancia que seguramente años atrás no tenía, ¿no? La típica frase de después de una etapa el ciclista comía pasta y pollo o arroz y pollo y poco más. Esto ha quedado en el pasado y ahora mismo es todo, bueno, se ha dado un giro de 180 grados y es inimaginable, ¿no?, que un ciclista después de entrenar solo coma pasta y pollo. Sí, sí. Es un área que se ha optimizado a lo bestia. Pero no solo este área, quiero decir, aquí tenemos vídeos, estoy viendo los materiales, la estrategia, las posiciones, quiero decir, todo se ha optimizado a un nivel donde, claro, el rendimiento cada vez va más de segundos, ya no de minutos o de decenas de segundos. Entonces todo se tiene que llevar a otro nivel. Aun y todo, el otro día escuchaba, además, nuestro ingeniero Dan Vigan, que es corredor ciclista también, nosotros tenemos exposición también al mundo de la Fórmula 1, porque Ineos es patrocinador, propietario, ¿no? Sí, propietario del equipo de Mercedes, ¿no? Y aun y todo ellos, me decía Dan que había comentado con alguno y tal, y decía que el ciclismo está hoy en día donde la Fórmula 1 estaba hace 10, 15 años. O sea, el margen aun y todo, claro, no es un mundo donde el material tenga tanta importancia, puede ser, no lo sé, no tengo ni idea, es un absoluto ignorante de esto, pero igual el 90% como puede ser la Fórmula 1. Pero aun y todo, en los procesos, en la forma de testar las cosas y demás, le comentaba que podíamos estar en lo que la Fórmula 1 era hace 10 años, ¿no? Entonces se ha optimizado mucho, por supuesto, pero no siempre. Quiero decir, hay mucho que mejorar. Ahora mismo creo que el ciclista, y no hay más que ver cómo vienen ya de bien jóvenes, está muy mentalizado de que para ser el mejor hay que hacer muchas más cosas de las que quizá antes había que hacer. Hay que ser más capaz de digerir mucha información. Pues el ciclista en sí tiene que ser un experto en muchas áreas distintas. Una de ellas es la nutrición. Entonces ha mejorado mucho, por supuesto, pero todavía hay muchísimo que mejorar y está cambiando, por suerte, también la concepción un poco de la salud, lo que tú comentabas, ¿no? Que al final ya no miramos solo el rendimiento del deportista, sino su salud, porque sabemos que sin una salud integral adecuada luego no puede rendir y el ciclismo, por desgracia, pues ha dejado muchos cadáveres, si se puede decir así, por no sé si malas prácticas o de entrenamiento o simplemente ignorancia de quizá el control de la fatiga y demás, ¿no? Y bueno, pues se ha mejorado, vuelvo a decir, se ha mejorado mucho, pero yo creo personalmente, y también es mi ambición, de que todavía queda mucho por mejorar y restaurar. Ahora habrías un tema un poco, que está sobre la mesa, un tema un poco peliagudo, ¿no? El tema de la salud, de los efectos secundarios que puede tener el ciclismo. ¿Es algo que tenéis muy en cuenta en el equipo de rendimiento? Es decir, ¿todo vale para rendir? Hombre, yo personalmente creo que no, pero es que tampoco creo que esté reñido. Es decir, una persona en un momento concreto puede rendir comprometiendo su salud, pero eso a medio o largo plazo no se sostiene, ¿no? Yo personalmente, como lo entiendo, es así. Creo que nuestra labor como performance staff es asegurar que la salud sea la suficiente para que un deportista pueda rendir en sus máximas capacidades, y eso siempre pasa por una buena salud.
hay muchísimos ejemplos y creo que podemos decir desde la salud mental hasta la propia salud física, ¿no? Es decir, que cuando una persona no rinde, o un ciclista que ha rendido hace 2 años y ahora no rinde, no es que de repente se le hayan ido las adaptaciones, las cualidades. En la mayoría de casos ahí hay un tema, pues bueno, más o menos de gestión de ciertas cosas, y todo eso al final es la salud. Entonces, pues yo no entiendo uno sino el otro. Y creo que se puede aplicar esa regla de todo vale ahora, pero al final no tiene gran recorrido, ¿no? Hay otro tema que me parece muy interesante también, y es, lo decías tú en algún artículo, en alguna entrevista que te he leído, de la importancia de entrenar el sistema gastrointestinal, ¿no? Hemos visto que se entrena la posición aerodinámica sobre la bicicleta, también últimamente pues el entreno psicológico, la táctica. Es un tema que lo teníamos olvidado, que cada vez se habla más, ¿no? Pero entrenar al estómago. Entrenar a comer es otro de los pues otra de las ganancias que vemos que son necesarias, pero tengo que apuntillar un poco aquí o puntualizar que es en el contexto de nuestros ciclistas de élite, ¿no? Creo que esto es muy importante, Aitor. Sí, nuestros ciclistas como seres humanos, y ahora estamos trabajando con Adrián Castillo y demás por sacar algo a la luz y explicarlo bien. Nuestros ciclistas no son en absoluto comparables a nosotros, como en cuanto a cuerpos, adaptaciones, capacidades. Por lo tanto, las cosas que aplicamos en ellos, por lógica pura y dura, no se pueden aplicar en gente que no tiene ese contexto. Claro, ¿qué nos pasa? Una de las principales cualidades de estos ciclistas es que gastan mucha energía. Y gracias a gastar mucha energía, esa energía la convierten en vatios y los vatios se convierten en velocidad. Esa energía, la capacidad que ellos tienen de gastar energía está limitada por la capacidad que ellos tienen de comer. Por lo tanto, normalmente, incluso a nivel de adaptaciones, pues según tú vas teniendo mayor forma física, también tienes mayor capacidad de comer, ¿no? Está todo relacionado. Pero especialmente en torno a la bici, pues es una de las cosas que tenemos que hacer con ellos, porque claro, tienen que comer mucha cantidad de comida, y si eso no lo entrenan, no pueden sostener esos gastos energéticos. Entonces, de alguna forma, a nosotros nos pasa pues como en la Fórmula 1, tenemos coches que gastan una barbaridad, que hay que utilizar todos los reglajes, toda la gasolina tal adecuada para esos coches, que eso no quiere decir que eso que usamos en la Fórmula 1 lo tengamos que usar en los coches aquí utilitarios, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, pero sí, en el problema, porque es un problema en mi modesta opinión que tenemos con ellos, que es el gasto energético, que es tan elevado, pues tenemos que aplicar este tipo de cosas, y el entrenamiento del sistema digestivo, que no es más que adaptarse a comer más, especialmente en torno al ejercicio, que es un poco donde más cuesta. A nadie puede comerse un bocata de chistorra en la bici, es decir, porque por cuestiones evidentes, pues es una de las estrategias que utilizamos. Claro, porque decías, comer 9.000 calorías al día es un trabajo arduo, es un trabajo que cuesta, y además yo añadiría, ¿no?, con otro de los proyectos que tienes sobre la mesa también y con los que trabajas, el proyecto From Lab to Field. Claro, la nutrición deportiva es que de momento o por ahora no acaba de ser placentera del todo. Claro, absolutamente. No, yo creo que ese es un buen... No creía que me ibas a hablar de esto, pero muy, muy bien. Ese es uno de los objetivos que tenemos en From Lab to Field. Ahí nos hemos juntado, bueno, aparte de 3 mentes un poco locas y tal. Pero ¿quién son estas 3 mentes para que la gente se haga...? Pues es gente maravillosa. Bueno, 2 mentes maravillosas, luego estoy yo. Pero son brillantes. Uno de ellos es Dani Lasa. Dani ha sido jefe de investigación y desarrollo de Mugaritz durante, creo que más de 20 años. Mugaritz es un restaurante de referencia. Sí, yo diría que es uno de los restaurantes que más I+D ha hecho en el mundo, ¿no? 3 estrellas. Exacto. Y luego tenemos a Juan Carlos Arbolella, que es un físico-químico que lidera el área de investigación y innovación, si no me equivoco, del Basque Culinary Center, y pues una mente brillante también, que ha estado en proyectos como ASTI de innovación en País Vasco y demás. Y al final, pues uno de los objetivos de eso nace más allá de abordar un problema de distintas visiones o perspectivas, que siempre es algo muy enriquecedor y necesario, porque yo vengo con un problema y digo, nosotros en el deporte tenemos este problema, y Dani Lasa me dice, pues esto es una tontería, si yo en el día a día hago esto. Y viceversa, ¿no? A veces me dice, esto no sé cómo hacerlo, pero si nosotros llevamos 10 años haciéndolo, ¿no? Y uno de los objetivos es no solo
la innovación, el desarrollo de nuevos prototipos, de nuevos suplementos, de nuevas soluciones, sino también el traer la nutrición deportiva hacia un ámbito más saludable, placentero, respetuoso, incluso a nivel medioambiental, etcétera, ¿no? Y de ahí nace el proyecto. Pero bueno, unido a la pregunta, es que es una limitación que tenemos hoy en día. Claro. Los ciclistas tienen que comer mucho. Los productos que tenemos disponibles hoy en día están mejorando mucho desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista saludable también hay trabajo por hacer. Quiero decir, la mayoría de productos están llenos de cosas innecesarias, incluso para el deportista. Hablo de aditivos, de edulcorantes, ¿no? O sea, ya no me meto en el azúcar, que es algo absolutamente necesario para el ciclista en ese momento, pero... Quedaros con eso, en ese momento. En ese momento, exacto. Pero hay cosas que se pueden mejorar. Entonces, claro, el ciclista llega a un punto, en un Tour de Francia, en un evento donde el gasto es tan alto, que el comer es un problema, es un esfuerzo. Y el comer alimentos que no te satisfacen ese efecto placentero de comer, que comer para nosotros es, aparte del efecto social y compartir, es el disfrute, ¿no? Totalmente. Pues esa es una situación que tenemos en el día a día. Y... Bueno, de hecho, y claro, siempre hablamos de profesionales, pero en el caso particular, cuando sales en bicicleta a hacer una ruta larga, yo prefiero parar y comerme un bocadillo que tomarme un gel. Y seguramente el 99% de los ciclistas del pelotón preferiría hacer esto, porque cuando los vemos entrenar por allí, paran a comer un bocadillo, paran a tomar un café. Por lo tanto, ostras, es algo realmente relevante y sobre lo que evolucionar para acabar rindiendo, porque ¿cuántos geles se puede tomar un ciclista en un Tour de Francia, por ejemplo? Vaya pregunta. A lo largo de un Tour... Muchísima cantidad. O en una etapa, por ejemplo, y después multiplicamos. En una etapa, bien sean geles o distintos productos, que pueden ser o gominolas o barritas o tal, pues si ponemos una etapa, ejemplo, de 5 horas, podemos fácilmente hablar de 20 unidades. 20, 18 unidades de las distintas soluciones que podemos tener. Fácilmente. Y luego bebidas y demás. Es decir, eso fácilmente se puede hacer por día. 20 por 21, ¿no? Puede ser, mira. 400 y pico, ¿no? Si no me equivoco. Claro, 400 y pico ingestas en 21 días de algo que no sea placentero. Sí. A nivel sensorial, a nivel azúcar, de sabor. El azúcar siempre nos gusta. Sí, nos gusta, pero cuesta. Es decir, no llegar pocas veces vas a llegar a casa. No te vas a tomar... Una gominola quizás sí, ¿no? Algún día, pero pocas veces vas a llegar a casa y vas a decir, ostras, me voy a tomar una barrita, me voy a tomar un gel. Absolutamente que no, claro. El azúcar gusta, es decir, es un sabor que gusta, pero también satura muchísimo, especialmente cuando lo tienes que tomar pues día tras día y durante tantas horas. Por eso es uno de los motivos por los cuales la industria ya está cambiando y está quitando los sabores, por ejemplo, y nosotros con esto ya empezamos hace tiempo de reducir ese sabor para que no sature tanto. Entonces, quiero decir, compro tu argumento porque a nadie le apetece tomar un gel, pero bueno, son sabores que gustan. Quiero decir, normalmente es ese azúcar y tal, lo que pasa es que satura de una forma que, aparte, si tiene edulcorantes puede ser bueno o no para nuestra salud, pero eso normalmente gusta. Es decir, a nivel de esa forma de bypassear un poco todo el sistema de recompensa y demás, eso gusta, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, claro, por ejemplo, el alternar, ahí es un punto. La gente cuando prefiere tomarse un bocata o algo salado es porque, claro, tanta exposición al dulce hace que tú quieras cambiar al salado. Claro. Todo eso son temas que todavía están pendientes en la nutrición deportiva. No hay geles salados. No. Mira, hay una marca, de jamón. No sé si aquí se podía hablar de marcas o no, pero sí, yo recuerdo cuando empecé, es que me acuerdo la imagen de Kilian Jornet corriendo con la marca esta francesa, Oversteam. No la recuerdo. No sé si te acordarás. No. Esos tenían unos geles de tomate grises, además eran como unos tubitos así, de tomate grises, lo que pasa es que estaban horrorosos, era horrible, pero aquellos ya lo intentaron y yo personalmente sí que creo que, no sé cómo, porque un gel salado, claro, tienes que andar muy fino con el sabor y demás, pero creo que cambiar los sabores es algo que siempre se agradece. ¿Eres de los que cuando comes lo analizas todo? No. Ni por profesión, ni por vocación. Yo a veces cuando escucho un podcast, ostras, mira, aquí le ha fallado esto, o veo un documental. No, ¿eh? No.
No. De hecho, en casa somos 2 nutricionistas intentando convivir ahora. Y diría que yo me llevo la peor parte, pero creo que, o sea, no lo sé, igual es mal ejemplo, no lo sé. Creo que yo soy consciente del poder o de la capacidad de la nutrición en la salud. Ujú. Y cuando la pongo en balance, no quiero desprestigiar la nutrición, pero yo pienso y soy firme defensor de que el movimiento es mucho mayor estímulo para el cuerpo que la nutrición. No estoy diciendo que no hay que comer bien, mal, no, ¿eh? Es decir, yo soy el primero que, claro, por el estilo de vida que tengo, de aquí para allí y tal, muchas veces comprometo mi calidad nutricional y lo noto. Y vuelvo a casa y digo, joder, o sea, yo soy dentro de los estándares una persona que como bien y demás, pero no le doy mucha más importancia al movimiento. Quizá que igual me estoy resbalando un poco, pero le doy más importancia a eso que a la nutrición. No sé cómo decirlo para que no suene muy... Te estás tirando piedras un poco encima de tu además, tejado, ¿eh? Es que no sé si lo estoy explicando bien, que no quiero decir, en casa se come muy bien, me preocupa mucho la calidad de la nutrición, de lo que comemos, pero no... Prefiero obsesionarme con salir a moverme y hacer ejercicio que con comer 110 gramos más de una cosa o de la otra. La calidad creo que es algo que me preocupa y cada vez más. El comer bien, el comer buenas fuentes de nutrientes, ¿no? Pero no soy una persona obsesa, ni peso, ni creo que además es que a nivel saludable eso no tiene sentido. Creo que radica todo en una buena educación y sobre todo en una educación en torno al movimiento. Eso es lo que quiero decir. ¿Y los ciclistas? El hecho de pesar la comida, ¿tú eres partidario de que los ciclistas pesen la comida? A nivel profesional estamos hablando, ¿eh? Ahora veníamos de hablar un poco de a nivel más personal para romper un poco con lo que veníamos comentando, pero muchas veces veía alguna foto que subías, ¿no? Que les ponéis unos cartelitos a los ciclistas, tantos gramos de arroz, son tantos carbohidratos. ¿Es importante que ellos la pesen o es más para educarlos de cara al futuro? Yo creo que ahí hay dos puntos. El ser consciente de la comida, de lo que ingieres, de cómo eso impacta en tu cuerpo, forma parte de la educación, lo cual es algo, para mí, la base del rendimiento de un ciclista. Una de las cosas que hablábamos y he debatido bastante con Theo Geoghegan-Hart, él decía, estoy completamente de acuerdo, cada ciclista es una compañía, es una empresa. Porque tú como ciclista hoy puedes estar en un equipo, pero mañana en otro, y hoy puedes tener un entrenador, mañana otro, y la educación forma parte de cómo ese ciclista luego a largo plazo va a ser capaz de tirar hacia adelante, ¿no? Entonces la educación y el realmente aprender a hacer las cosas es su responsabilidad. Entonces yo creo que no el pesar la comida, pero el ser consciente de qué es la comida es un arma de educación muy potente. Y luego, como persona de rendimiento que quiero llevar al máximo las capacidades de un deportista, creo y sé que hay momentos donde los ciclistas tienen que pesar la comida, por supuesto. Y es el precio que hay que pagar. No sé, a algunos no les importa un bledo si eso, o sea, no les afecta en absoluto, a otros les parece un suplicio, pero quiero decir, es lo que hay. Igual que tener que estar fuera de casa, igual que no poder estar con tu pareja o igual que sacrificarte cuando llueve. Hay momentos donde toca hacerlo y donde hay que hilar fino para hacerlo. Hay otros momentos donde no, y de hecho es nuestra capacidad de equilibrar los esfuerzos para que un ciclista esté sano a nivel mental e identificar lo que cada uno necesita, ¿no? Pues no es lo mismo un ciclista que otro, donde, pues, no sé, algunos somos más precisos o nos gusta más eso y otros somos más, no sé, más sueltos en eso. Me ha sacado el nombre de Theo Geoghegan-Hart. ¿Es uno de los ciclistas ejemplo o de uno de los ciclistas con los que te has encontrado que más te ha marcado, Aitor? Yo es que aquí estoy biased, ¿cómo se dice? ¿Estás condicionado? Condicionado, sí, y además con un error grande, porque generalmente yo como soy una persona así muy, no sé, idealista, o sea, a los ciclistas les cojo un cariño y tal, que no, pero a Theo, que es igual que otros ciclistas, pues como a nivel personal he conectado con él, me parece un chico muy majo, tenemos buena relación. Yo creo, y por lo que he visto tras esta lesión de este año, creo que es un ejemplo. Creo que es un ejemplo porque es un tío que no solo tiene criterio para elegir
qué hacer, sino que además ha entendido las reglas del juego muy rápido y ha entendido que él es un business en sí y que tiene que invertir en él, y lo ha hecho con mucha inteligencia, yo creo. Y quizá antes de la lesión no lo hubiera sabido así, pero viendo cómo se ha recuperado, las cosas que ha hecho, creo que el proceso suyo de recuperación ha sido disruptivo. No sé si se dará a la luz o no, o si igual ahora no anda nada, no lo sé. Si se recuperará o no. No sé si andará, si esto habrá sido un éxito o no, pero él a mí me parece un ciclista ejemplo. Además un tío que desde joven ha estado expuesto a una forma de entrenar y hacer las cosas que la ha tenido que ir cambiando porque el ciclismo ha cambiado, que ha sido suficientemente inteligente para darse cuenta de eso. Yo creo que a muchos ciclistas les iría muy bien si aplicaran cierta lógica que Teo está aplicando. ¿Y crees un poco que los deportistas profesionales, entiéndeme la pregunta, se sienten a veces conejillos de indias? No lo sé. Conejillos de indias respecto a nivel de ahora me decía, a nivel de testear, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer un test de material, tenemos que hacer un test de nueva suplementación deportiva a nivel nutricional, nuevos geles, nuevas barritas. ¿Crees que pueden llegar a tener ese sentimiento cuando eres profesional? Es lo que decíamos, ¿no? El precio a pagar. Pues es que es una pregunta buena porque yo no lo sé. Normalmente, y yo un poco el enfoque que siempre utilizo, yo como profesional del rendimiento no tengo ni idea de los ciclistas. Realmente son cuerpos tan especiales que lo mejor que tenemos que hacer es obtener datos de ellos, testarles y aprender de ellos para aprender qué intervenciones son mejores para ellos. Entonces yo siempre lo utilizo, cada test que se hace en una persona para mí es un aprendizaje. No lo utilizo como, venga, dame los datos que lo quiero para un objetivo mayor, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé el sentimiento que genera en ellos. Yo creo, y hay muchos ciclistas que estoy seguro que piensan que soy un pesado con los test y muchos entrenadores, pero yo creo que es una estrategia y que es necesaria para conseguir información de ellos, porque sabemos muy poco de ellos. Por mucho que queramos empecinarnos en que sabemos, sabemos muy poco. Lo que sí creo es que muchos de ellos, a veces, si no se les explica bien, si no se les explica bien el purpose, el objetivo de ese test, si no se les aplica o se les da una aplicación para que ellos puedan mejorar, se pueden sentir así, especialmente algunos ciclistas, ¿no? En función de qué rol tengas en el equipo. Pero no diría más allá de eso. Luego creo que se sienten más igual cobayas de muchas veces del marketing y demás que del rendimiento. Pero bueno, eso como va en el sueldo, en los contratos y demás, claro, pues entiendo que nadie se queja, ¿no? Pero al final también, viéndolo desde otro prisma, hacer estos test, hacer estos estudios con ciclistas también permite que la ciencia avance más rápido. Sí y no, porque al final hay muchos ciclistas que se prestan a dar sus datos para que eso se publique, lo cual hace que la ciencia avance, y gran parte de la ciencia es que la ciencia avance. La ciencia no es solo investigar, es publicar para que eso haga avanzar. Pero por suerte o por desgracia, no sé cómo categorizar esto, nosotros hacemos muchos estudios que no se pueden publicar, que no se publican. O sea, nosotros en el equipo, no lo sé, quiero decir, es por obligación, entiendo, ¿no? Por ventaja competitiva y demás, no contribuimos al avance de la ciencia en la mayoría de aspectos, porque no publicamos nada. Entonces estamos contribuyendo a nuestro propio conocimiento científico, eso sí. Y por eso es tan importante que hagamos test, investigaciones dentro del equipo. Y por eso es tan importante los departamentos de I+D y las inversiones que se hacen. Pero ese es un poco ese doble, no sé cómo decirlo, doble rasero de que realmente estamos investigando mucho, pero no estamos contribuyendo a la ciencia tanto, al menos en los equipos ciclistas, o por lo menos en el mío, que es el que puedo hablar. Hablábamos de test, ya llevamos casi 40 minutos hablando, ostras, nos quedan pocas preguntas ya, pero no quería marcharme de aquí y acabar esta conversación sin preguntarte por algo que cuando preparábamos la entrevista te comentaba y te he dicho antes de empezar. Ostras, estas últimas semanas estamos en pretemporada, principios de temporada, estamos viendo a muchos equipos, a muchos ciclistas haciéndose el típico test de lactato, ¿no? Y
todo el mundo habla del lactato, del test de lactato, como quien habla de cualquier otra cosa, ¿no? De cambiar de marchas. Y no sé hasta qué punto, tenemos que tener más claro lo que es, lo que se hace, por qué se hacen estos test, ¿no? Y el motivo de muchas de estas cuestiones. Sobre todo, a nivel profesional está muy bien, pero muchas veces se extrapola a nivel amateur. Y bueno, nos quedamos por ahí. Sí, que si los umbrales, que si las zonas, que si no sé qué. Y nos flipamos un poco todos, ¿no? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué es el test de lactato? ¿O por qué, sí, ahora se ve tanto? Sí, que nos cuentes un poco a grandes rasgos para que lo tengamos claro todos los que salimos por ahí a andar en bicicleta. Yo creo que ahora se ven mucho en pretemporada. Es el momento clásico donde se puede testar. No quiere decir que solo sea el momento donde se testa a los ciclistas el famoso test de lactato, sino que pues también es un momento donde igual los equipos tienen poco que contar y se centran en sacar vídeos y demás de estos test. Además, ahora estás atacando a mí. Es momento a la parte del contenido, ¿no? A la parte no, pero quiero decir que por eso se ven tantos, también porque son training camps que son conjuntamente, se aprovecha a poner un poco a todo el mundo en donde estamos, cómo va. Y que creo que está bien explicarlo también y darlo a conocer. Es parte de lo que es el ciclismo hoy en día, pero yo creo que por eso se ve ahora más, porque luego test de lactato todo el mundo hace a lo largo del año y demás. Vale. El test de lactato al final no es más que medir ante distintas cargas del ejercicio, distintas intensidades, pues cómo está respondiendo un biomarcador que es el lactato, que simplemente es un producto del uso de los hidratos de carbono, de la glucosa. Lo que pasa es que ese lactato, aparte de ser la piedra filosofal del metabolismo, porque realmente es un producto sobre el cual pivota el metabolismo, está muy relacionado, al menos de forma indirecta, con el rendimiento. Entonces, pues simplemente es una forma de medir, pues si podemos decir, el fitness, al menos metabólico, de un ciclista. Y por eso se ven tantos. Pero vamos, ahora probablemente por la comunicación, porque por los vídeos, por cómo alcanzan las redes sociales, se ve mucho más, pero el lactato y los test de lactato son más viejos que la tos y llevan muchos años en el ciclismo. Y yo creo que si hay algún deporte que sabe de esto, junto al atletismo, a la natación, puede ser el ciclismo, ¿no? Entonces no es nada nuevo, no es nada, quiero decirlo, ahora igual se ven más o se puede ver más o hay igual más consciencia o más interés del público general hacia eso y yo creo que eso está bien, porque respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, creo que conocer nuestro cuerpo es siempre algo positivo. El lactato es un biomarcador relacionado con la salud también y es algo que podemos mejorar a la hora en la que la salud también es mantener ese lactato bajo cuando hacemos una actividad regular de baja intensidad, por ejemplo, y la realidad es que en la población probablemente esos lactatos están disparados, ¿no? Por una baja función mitocondrial. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea medir, aprender de los cuerpos está muy bien. El único pero que le veo ahí es que a veces estamos expuestos a una información que no podemos procesar. Yo siempre lo digo, que es como si a mí me dan información de economía, no tengo ni idea. Entonces, pues sacaré mis cablas, mis conclusiones y tal, pero yo no tengo recursos para saber si esa información es buena, mala o peligrosa o lo que sea. Y hoy en día está pasando eso, que estamos mandando mucha información, en lo cual yo me incluyo dentro de ese paquete de los que mandan información, a gente que igual no tiene los recursos suficientes para digerir, absorber y enfocar esa información bien, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene tenemos que explicarlo mejor, tenemos que, no lo sé, pero ahí tiene su doble. Bueno, hacer autocrítica entre todos, también los periodistas, a la hora de comunicar, de según qué informaciones dar, cómo explicarlo, preguntar más, entender, sobre todo, ¿no? Comprensión lectora, comprensión del por qué se hacen las cosas, el cómo se hacen las cosas. Educación. Y educación, sí, todo se reduce y ser riguroso, a lo mismo, ¿no? En la forma en la que se comunica también, que por desgracia, como en todos los ámbitos, pues hay formas o hay contenido ahí fuera que no es riguroso con lo que es. O sea, entonces eso también confunde muchas veces. Vamos a ir acabando. Eres del 94 como yo. Sí. Este año hacemos 30. ¿Eres director de rendimiento de Lineos? No, director de rendimiento. Director de rendimiento es Scott Drawer. Que es director de fisiología y nutrición de Lineos. Vale, puede ser.
¿Dónde está tu techo? No tengo más. Eso es muy difícil de responder. Pau, ¿O por dónde te gustaría que, claro, es decir, dentro del ciclismo y en tu campo estás jugando la Champions? Yo no lo sé. Mi ambición, y es que además cada vez me doy más cuenta de esto, es aprender diariamente. Y claro, para aprender lo que yo considero que tengo que aprender, tienes que estar en ambientes que a ti te estimulen. Pues como puede ser un equipo ciclista profesional, de más nivel. Y bueno, yo tengo esas ambiciones, pero no solo en el mundo del deporte, en el mundo de la investigación, de la salud, en el mundo personal. Me estoy dando cuenta que hay que aprender mucho, como decía el otro día con Rubén, de Hijos de la Resistencia, que hablamos en el podcast, y me decía, ¿y qué tienes? Tu ambición, joder, pues aprender a convivir con mi pareja, aprender a convivir con mis padres siendo adulto, todas estas cosas. En el ciclismo, el techo, no veo el techo como un rol, es decir, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, dentro de la parte más ambición personal, ser o intentar llevar la dirección o la tendencia o la visión de rendimiento de un equipo. Es algo que me atrae porque creo que aprendería cosas que yo ahora mismo no, tener otra visión más global y demás. Pero cada vez mi techo es más en aprender, y creo que como es difícil, imposible poner un techo en aprender porque no lo vas a saber todo nunca, pues el techo no lo veo. Pero yo la única ambición que tengo es seguir aprendiendo y levantarme y tener la ilusión de hacer estudios científicos, de aprender con distintos deportistas, de aquí venir a hablar y aprender a hablar, porque me cuesta muchas veces hablar y expresar lo que... Entonces esa es mi ambición, no sé si te vale o no. Me vale, y nos quedamos con esta reflexión que creo que nos la tendríamos que aplicar todos, que al final es seguir aprendiendo de lo que nos guste, saber comunicarlo también y al final tratar con personas que es de lo que se trata el ciclismo, la vida y todo en general. Aitor Biribay, jefe o responsable de nutrición y fisiología del equipo ciclista Ineos Grenadiers, entre otras muchas cosas. Muchísimas gracias por estar en Volata Radio y mucha suerte. A ti, Pau. Muchas gracias. Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. Y después de esta charla con Aitor Biribay ponemos el punto y final al capítulo, pero antes recordad que podéis recuperar todos los capítulos que os quedaron pendientes en las principales plataformas de podcasting desde donde nos escucháis, ya sea Spotify, iVoox, Apple Podcast, la que os sea más cómoda, y también darle al me gusta, darle al like y comentar lo que os ha parecido el capítulo, y también, por ejemplo, si nos queréis decir contenidos que os interesaría escuchar en el podcast, pues lo valoraremos y lo intentaremos tratar en próximos episodios. Y para todas las novedades del mundo del ciclismo y de la revista, seguidnos, como decíamos, en redes sociales, @ccvolata, en Instagram y en X, y en Facebook poniendo en el buscador Volata. Así de simple. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Estás escuchando Volata Radio, el podcast de la revista Volata, tu publicación de ciclismo, cultura y periodismo que se publica de forma bimensual, con más páginas, más contenidos, más internacional y más beneficios para los suscriptores. Suscríbete desde 6 € al mes, únete a nuestra comunidad y no te pierdas ningún número.